En el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, hay un versículo allí que probablemente algunos de ustedes ya conocen. La mayoría de nosotros, hermanos, conoce la vida de Saúl. Lamentablemente hay vidas muy trágicas. Hay vidas que parece que nunca encuentran el rumbo correcto o la forma mejor de vivir. Y parece que Saúl lamentablemente era una de esas vidas, que aunque tuvo el favor de Dios y aunque tuvo un buen mentor a su lado, como era Samuel, un buen guía, un buen consejero, parece que la vida de Saúl nunca encontró el rumbo correcto. Y lamentablemente, hermanos, terminó trágica la vida de Saúl. Quiero que piense, este es uno de los momentos más difíciles en la vida de Saúl. Capítulo 28, versículo 15. ¿Están conmigo ahí? Dice la Biblia: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Mire estas dos cosas trágicas que le habían pasado a Saúl. Digo trágicas, hermano, porque es cierto. Dios se ha apartado de mí. Y luego mire qué dice: y no me responde más, ni por medio de profeta ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Qué lástima que a estas alturas de la vida David todavía anda con esas angustias y todavía anda buscando a Samuel. Hermanos, a estas alturas Saúl ya no es un joven. Saúl ya casi ha estado 40 años en el reino de Israel. Ya él es un hombre adulto. Pero fíjese qué lamentable cómo la vida de Saúl se dio. Yo quiero hablarle esta noche cuando Dios guarda silencio, cuando Dios ya no responde. Vamos a orar. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu para guiarnos y dirigirnos en cuanto a tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes en esta hora, que nos permita reflexionar sobre la importancia de que tú estés con nosotros y de que tú nos oigas y nos respondas, y que en cualquier momento, Señor, podamos clamar a ti y tener la certeza que tú nos escuchas y que vas a respondernos. Permítenos, Señor, mantener esa comunión contigo. Permítenos, Padre, vivir de tal forma que no te ahuyentemos de nuestro lado. Y ayúdanos, Señor, a tener la certeza de que siempre vamos a tener tu oído inclinado para escuchar nuestras oraciones. Ayúdanos, por favor, en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. El contexto en el que se está dando esta conversación, hermanos, es cuando Saúl consultó una divina. Fíjese los extremos hasta los que Saúl está llegando. Y se ha metido en terrenos muy delicados, probablemente terrenos en los que él nunca creyó que iba a llegar, pero la angustia lo ha hecho llegar hasta ahí. Es interesante, hermanos, pensar hasta dónde la angustia puede hacer llegar a un hombre, a una mujer, cuando está angustiado por alguna razón. En el caso del cristiano, cuando ya no siente la presencia de Dios con él, cuando ya la vida espiritual incluso ni tiene sentido, ni tiene significado, ya leer la Biblia no le da gozo, ya escuchar predicación no significa mucho, cantar ni canta siquiera ya, porque ya perdió mucho significado. Qué lástima llegar a una situación como esa. Y dije, un hombre, una mujer en angustia es capaz de hacer cualquier cosa con tal de buscar respuestas a su angustia. Y parece que es lo que Saúl estaba haciendo. A ese punto parece que Saúl había llegado. Y lo peor de todo y que complica la angustia, hermanos, es que Dios se ha apartado de él y Dios ya no le responde.
Ahora imagínense una vida en esas condiciones. Estoy angustiado, no tengo a Dios, Dios no me responde y el hombre que podía haberme ayudado y darme consejos ya no está. Esa es la condición en la que Saúl había llegado. Y él está ahora precisamente en uno de esos momentos críticos de su vida, tanto de su vida como el ejercicio de su reinado. De hecho, ya dijo, él está muy angustiado y está al borde de una batalla. Es lo que dice el versículo que leíamos. Dice, Saúl respondió, estoy muy angustiado, y note eso, pues los filisteos pelean contra mí. Para usted y para mí eso quizás no signifique nada, hermanos, pero veámoslo desde el punto de vista batalla, conflicto. Ese es en lo que Saúl está al borde de una batalla. El enemigo no es un enemigo fácil. Los filisteos, hermano, en toda la Biblia han sido los enemigos número uno del pueblo de Israel. Enemigos constantes, persistentes, fuertes contra el pueblo de Israel. El versículo 1, el capítulo 28, mire qué dice. Ahí donde estamos, el versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas. ¿Para qué? Para pelear contra Israel. Reunieron todo su equipo, todo su potencial, toda la fuerza que ellos tenían para pelear contra Israel. Esa es la batalla de la que Saúl está hablando aquí. Eso es lo que él ve venir sobre él. Ahora, él es el rey, algo de responsabilidad él todavía tiene. Y por eso es que está angustiado, porque él sabe que todavía respeta un poco la responsabilidad que tiene de rey. Y por eso clama ahora a Dios cuando se da cuenta que los filisteos han reunido toda su fuerza para venir contra él. Enemigos constantes del pueblo de Israel, despiadados, por cierto, hermanos. Bueno, no creo que haya enemigo que no sea despiadado. Una vez que el enemigo logra agarrar a su oponente, hermanos, va a hacer lo que puede hacer. Filisteos fueron los que acabaron con la vida de Sansón, recuerda eso. Ellos fueron los que se afanaron tanto por acabar con la vida de Sansón. No escatimaron precio. Ellos fueron persistentes, regresaron una y otra vez con Dalila para ver qué había logrado hacer con Sansón. Le ofrecieron pagarle con tal de que le dieran a Sansón. Un solo hombre, pero era el hombre clave del pueblo de Israel en aquel entonces. Era el juez de Israel. Era el hombre que Dios quería usar para darle victoria a Israel sobre los filisteos. Y los filisteos estuvieron dispuestos a hacer todo lo que pudieran hacer con tal de acabar con la vida de Sansón. Y usted y yo sabemos que lo lograron. Aun cuando uno de los propósitos para su vida de Sansón era que él salvaría, eso lo dijo Dios. Él, dijo Dios, hablando de Sansón, él va a salvar a los israelitas de las manos de los filisteos. Fíjese, cuando Sansón tiene ese propósito, y es uno de los propósitos de Dios. Dice, este hombre va a salvar a los israelitas de la mano de los filisteos. Hermanos, cuando los filisteos se percataron que Sansón era el hombre que Dios iba a usar para derrotarlos a ellos y darle victoria a los israelitas, bueno, los filisteos montaron todo lo que podían hacer. Ellos se afanaron. Recuerda que le dijeron a Dalila algo así como que averigua de dónde está el secreto de su fuerza. ¿Cómo lo podemos vencer? Esa fue el negocio. Porque estaban afanados, eran los enemigos número uno del pueblo de Israel. Y una vez que lograron tener a Sansón en sus manos, hicieron con él lo que quisieron. Dice la Biblia que le sacaron los ojos, imagínense. Qué crueldad, ¿no? Esos eran los enemigos del pueblo de Israel. Le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas. Y cuando estaban alegres, dice, en la fiesta que los filisteos hicieron, dándole gracias a su Dios porque les había entregado a Sansón, dice la Biblia que lo trajeron para que les divirtiera, ya sin ojos. Pienso que la diversión era ponerlo ahí en el centro del escenario para que él anduviera buscando y ellos muriéndose de la risa de verle. Bueno, eso es lo que el diablo hace.
Es lo que los enemigos del pueblo de Dios hacen. Aquel día Saúl tiene dos sensaciones que le angustian ante una batalla. Los filisteos pelean contra mí y yo estoy muy angustiado por dos razones. Una, dice él, porque Dios se ha apartado de mí. Ahora es interesante esto, hermanos, en la vida de Saúl, porque a pesar de lo que Saúl era y a pesar de la relación que mantenía con Dios tan inconstante, es interesante que él nota que Dios no está con él. Déjeme preguntarle, hermano, ¿usted ha notado alguna vez en su vida que Dios no está? ¿Ha sentido alguna vez, ha percibido alguna vez en su vida que Dios no está? ¿Que Dios se ha apartado por alguna razón? Saúl logra distinguir eso todavía. Él dice: Dios se ha apartado de mí. Él no nota, él no percibe, él no siente la presencia de Dios, que Dios esté con él. Hermanos, la presencia de Dios es algo que el cristiano debería saber percibir. Solo por decirlo, Dios está conmigo. Nosotros hablamos de esa manera: Dios está conmigo. Yo pregunto: ¿Dios está con usted? Y usted dice: amén. Pero piénselo. ¿O se ha apartado? Deberíamos de percibir, hermanos, tanto cuando está como cuando no está. Saúl dice: Dios se ha apartado de mí. Yo no lo siento, no lo noto, no lo veo, no lo percibo cerca de mí. Y la segunda sensación que Saúl tiene, que le da angustia, es que no le responde más. Qué trágico eso, hermanos. Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Saúl ha perdido toda comunicación con Dios, todo contacto con Dios. Su vida ahora es una vida desamparada por completo, ante una batalla que librar. Un Dios que se ha apartado de él y de paso un Dios que no responde. Y él está en una seria dificultad. Dios guardaba completo silencio en su comunicación con Saúl. Eso me da la impresión que es como cuando le llama a alguien a usted y usted no quiere responderle. Y usted ve quién está llamando, le dice: no le contesto, y guarda su teléfono. Ya no quiere contestar ese número. Hermanos, Dios está en silencio con Saúl. Es muy probable que oye, pero no responde. Le voy a decir un poquito más adelante cómo Saúl llegó a esto. ¿Qué hizo Saúl para que Dios se apartara de él? ¿Y qué hizo Saúl para que Dios ya no le respondiera? ¿Qué hizo? Bueno, Dios no abandona a los suyos así solo porque le da ganas de abandonarlos. Dios no se aparta de los suyos nada más porque me quiero apartar de ellos. Dios no se aparta solo así. Dios no es que escucha las oraciones y dice: no quiero responder ahora. ¿Qué hizo Saúl para que Dios se apartara de él y para que Dios no le respondiera más? De ninguna manera Dios le respondió a Saúl. ¿Qué hizo? Mire, es como que Dios desconectó el teléfono, ¿verdad? Como que Dios desenchufó el aparato. O es como que llama y llama, suena y suena, ve el número y dice: es Saúl. Y Dios dice: no respondo. Saúl no está en serio. Saúl no está en serio. Todo lo que Saúl escucha, hermanos, cuando llama a Dios, es el tono de descolgado, ¿verdad? Qué frustrante cuando uno llama por teléfono y le urge hablar con alguien y marca el número y todo lo que oye es ese pitillo, ocupado o desconectado, o que sí llama y llama y llama y llama. ¿Le ha pasado eso? A todos nos ha pasado eso. Marcamos un número y llama y llama y llama y llama. Para el final de la llamada, ¿qué nos dice?
La persona con la que usted desea comunicarse nos da la noticia, no responde en este momento. Ya me di cuenta que no responde. Debían de cambiar el mensajito de esa operadora, ¿verdad? La persona con la que usted desea comunicarse no responde en este momento. Después de 10 tonos, como para que yo sepa que no responde. Bueno, no hay cosa más frustrante y angustiosa que estar llamando a alguien que uno necesita con urgencia. Decirle algo, mencionarle algo y no responde, o inmediatamente lo manda uno a buzón y vuelve a marcar y la misma cosa. Y marca y lo mismo. No hay respuesta. O se quedó sin carga, o lo tiene apagado, o no tiene señal, pero pasa. Yo recuerdo, en una ocasión, no recuerdo qué era el asunto, pero yo cuando volví el teléfono y lo vi, habían 15, 17 llamadas perdidas. ¿Alguna vez ha tenido tanta llamada perdida en su teléfono? ¿Más de 17 llamadas perdidas? Y algunas veces cuando por fin he logrado hablar con Esteban, o él me llama y dice, para que fuera emergencia, ¿verdad? Te estaba llamando y ¿qué pasó con tu...? Usted sabe, los de cierta edad ya no le ponemos tanta atención al teléfono, ¿verdad? Ya lo dejamos por ahí, si llaman pues está bien, después llamo otra vez. Si es urgencia me va a volver a llamar. Yo así pienso, hermano, si no llego a tiempo el teléfono, en una ocasión no contesto. Y luego si algunos me quieren hacer el truquito, algunos me lo han hecho, porque me echan una perdida y yo, y vuelvo a llamar. Pero últimamente no dice, mire, no contesté, es fulano, si es emergencia va a volver a llamar. Si no, no. Qué angustiante, hermano, 17 perdía. ¿Cuántas llamadas? Alguien estuvo llamando, alguien no respondió. Saúl clamaba a Dios y él dice, ya no me responde. ¿Cómo sabes que no te responde? Porque has estado llamándole, has estado hablándole, has estado pidiéndole y no hay una respuesta. Y la respuesta era notoria, hermanos, porque él dice, ni por profeta, ni por sueño, ni por Urim. No me responde. Las respuestas parece que eran más obvias que hoy en nuestros días. Algo así le pasó a Saúl. Llama y llama con Dios. El versículo 6 del capítulo 28, ahí donde estamos. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová. Consultó Saúl a Jehová. ¿Y qué dice? Pero no le respondió de ninguna manera. Qué triste, hermanos. Estar angustiado, estar postrándose de oración, en oración, el tiempo acabándosele, clamándole a Dios, y Dios no le responde de ninguna manera. Qué triste. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. El Urim era una parte de la vestidura del sacerdote, por medio de la cual muchas veces se podía averiguar la voluntad de Dios o la dirección de Dios en asuntos dudosos. Pero en este caso, ni profeta, ni sueño, ni Urim. De ninguna manera Dios contesta. ¿Dónde está Dios? Dios está guardando completo silencio con Saúl. Y de paso el hombre que había sido su consejero, el hombre que había sido su guía, quien le ayudaba, ya no está. 28:3, ahí mismo donde estamos. 28:3, ¿qué dice el versículo? Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Usted conoce la vida de Samuel, hermanos. Desde que su madre lo tuvo, lo llevó al templo y lo presentó y lo dejó ahí bajo el cuidado de Elí. Ahí creció el niño, ahí creció el joven, le sirvió a Dios. Y dice la Biblia en cuanto a Samuel, hermanos, que nunca dejó caer a tierra la palabra de Dios. Nunca.
¿Y sabe qué dice la Biblia cuando después de la muerte de Samuel? Dice que en los días de Elí, en los días de los jueces, dice, escaseaba la palabra de Dios. No había visión con frecuencia. Parece que el pueblo había quedado desamparado. No había un hombre como Samuel. Razón, dice la Biblia, que murió Samuel y todo Israel lo había lamentado. El mismo Saúl, ahora en la condición en la que él se encuentra, aun cuando ya sabe que Samuel ha muerto, él anda angustiado buscando algo que hacer. Y vean lo que un hombre en desesperación hace, hermanos. Él sabe que Samuel ya murió. Pero cuando Dios se ha apartado de mí y Dios no me responde más, él acudió a cosas que no debió haber acudido nunca. Ese enorme vacío, sin un consejero, sin un buen amigo, sin un guía a su lado, sin alguien a quien preguntarle que pueda ser confiable en su respuesta, y con un Dios que le ha dejado y no le responde, Saúl se metió a terrenos prohibidos y delicados. Llegó a hacer cosas que nunca hubiera creído que haría. Lamentablemente, hermanos, Saúl perdió a Dios. Saúl perdió a Dios. Perdió el oído de Dios. Dios no le respondía más de ninguna manera. Ahora, ¿por qué Dios se apartó de Saúl? ¿Por qué Dios no le responde más a Saúl? ¿Por qué ve que está ante una batalla de los filisteos con él? Ve al rey angustiado, preocupado por la batalla, y Dios no contesta. ¿Lo dejó? ¿Lo dejó? Déjeme decirle algunas cositas en cuanto a eso, hermanos. ¿Qué hizo Saúl para que Dios se apartara de él y no le respondiera más de ninguna manera? Algo tuvo que haber hecho. La vida de Saúl fue una vida de desobediencias, una vida de indiferencias. Es interesante que en su momento, hermanos, a Saúl no le importó lo que Dios decía, pero cuando llegó a estar en angustia le importaba saber qué decía Dios. Hermanos, cuidado con esto. Mire, este mundo está lleno de gente que en sus mejores momentos no le importa lo que Dios dice. No le importa su palabra, no le importa la predicación, no le importa la enseñanza, no le importa la oración, no le importa nada, no le importa a Dios en sus mejores momentos. Pero cuando el hombre o la mujer llegan a condiciones difíciles en la vida y se encuentran en situaciones angustiosas, entonces claman a Dios. Y qué lamentable sería que en una ocasión, en un punto como ese, Dios no respondiera más. Yo creo que Dios a veces pudiera muy bien decirnos, hermano, mira, tú me clamas ahora y quieres que ahora mismo te conteste. En 5 minutos quieres la respuesta. Y Dios pudiera decir, yo me he pasado clamándote, yo me he pasado llamándote años en tu vida. Llamándote, queriendo que me escuches. Nunca lo he logrado. Y ahora tú me clamas y quieres que en 5 minutos yo te responda. ¿Cierto o no? Eso es como hacemos con Dios, hermano. Saúl perdió todo eso de Dios por su vida de desobediencias, de indiferencias, de impaciencias. Esa es la vida de Saúl. Una vida de celos, de amarguras, de odio y hasta intenciones siniestras contra David. ¿Cuántas veces quiso matar a David? Él dijo, voy a matar a David. Planeó matar a David. ¿Qué vida más convulsionada la de David? Nada en serio. Nada en serio, hermano. Y cuando necesitó a Dios, Dios guardó silencio. Dios guardó silencio. Saúl nunca tuvo a Dios complacido. Nunca. Usted lo ve en la Biblia. En alguna ocasión la Biblia dice que él se arrepintió de haberlo puesto como rey. En un versículo que voy a mencionarle enseguida, en el capítulo 15, el versículo 11, donde teníamos la lectura bíblica, dice la Biblia que
Dios dijo que le pesaba haber puesto por rey a Saúl. Y note la razón por la que le pesaba. Él dijo, porque se ha vuelto de en pos de mí. En otras palabras, hermano, ¿quién se apartó primero? ¿Quién se apartó primero? ¿Dios de Saúl o Saúl de Dios? En el versículo 11, el capítulo 15, Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. Ha dejado de seguirme, ha dejado de obedecerme, ha dejado de oírme, ha dejado de estar conmigo, se ha vuelto de en pos de mí. Y luego dice, y no ha cumplido mis palabras. ¿Quién dejó primero a quién? Hermano, Dios no es el que primero deja al hombre. Es el hombre el que primero deja a Dios. Es el hombre el que primero no le importa a Dios. Lo deja por un lado, vive como que Dios no existiera. Este libro no significa mayor cosa. ¿Quién deja primero a Dios? El hombre. Pero cuando el hombre llega a estar en angustias, entonces clama a Dios. Y cuando Dios no responde, es cuando la angustia se complica. Dice la Biblia que Samuel le apesadumbró mucho esa noticia. Es increíble esto, hermanos. Cuando Samuel escuchó que a Dios le pesaba haber puesto a Saúl por rey, dice la Biblia que a Samuel le apesadumbró mucho esa noticia. Mire, estamos hablando de dos mentalidades diferentes, de dos actitudes diferentes, de dos sentimientos diferentes en cuanto a Dios, de dos caracteres muy diferentes. Conocemos el carácter de Samuel, su amor por Dios, la relación con Dios, el servicio a Dios, la sensibilidad de Samuel. Saúl no, hermano, Saúl era tan duro, era tan indiferente. Él agarraba las cosas al suave y ahí se va. Y aquella vez, recuerda, ahí de Amalek lo mandó a destruir todo. Él no lo hizo. Y cuando viene Samuel, él le dice, yo he obedecido la palabra de Dios. Así se la agarraba él. En plena desobediencia, haciendo las cosas que no debía hacer. Pregúntele cómo está y él le va a decir, bien. ¿Qué tal, Saúl? Bien. ¿Todo bien con Dios? Magnífico, mejor que nunca. Y Samuel dice, ¿y esos balidos de ovejas que oigo detrás de ti qué son? Las cosas no andan como tú crees que andan. Tú no estás obedeciendo a Dios como crees que lo estás haciendo. Tú no has hecho las cosas como crees que Dios te mandó a hacerlas. Él dijo, yo he obedecido a Dios. Y el ganado ahí haciendo ruido detrás de él. Y él dice, ¿qué es eso que oigo? Recuerda la historia, ¿verdad? Y Saúl dice, no, sí, es cierto, trajimos algo, pero fue el pueblo el que lo trajo. ¿Y quién era el rey? Hermanos, Saúl nunca tomó en serio las cosas, pero a Samuel le apesadumbró mucho esa noticia. Y fíjese, dice la Biblia que clamó a Dios toda aquella noche. Sentía más dolor Samuel por lo que le estaba pasando a Saúl que Saúl por lo que le estaba pasando a él mismo. ¿Sí me explico, hermanos? Saúl dice, está bien, a Dios le pesa haberme puesto como rey, pues ¿para qué me puso? Y Samuel llorando por eso, apesadumbrado por la noticia que oyó. Dice la Biblia ahí al final del capítulo 15. Si quiere moverse conmigo, hermanos. Dice el versículo 34, capítulo 15. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaaba de Saúl. Y note eso. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y mire qué dice. ¿Qué dice? Samuel lloraba a Saúl. Y usted no encuentra en ninguna parte, hermanos, que Saúl haya llorado por Samuel. Porque así era Saúl, ese era su carácter. Él era indiferente, le daba igual muchas cosas. Pero Samuel era tan tierno, tan sensible a lo que Dios quería, a lo que Dios quería con Saúl. Y cuando Saúl fracasaba, hermanos, y Saúl fallaba, le dolía más a Samuel que al mismo Saúl. Eso me suena muy contemporáneo, hermanos.
Algunos hijos andan tan frescos, algunos muchachos andan bien contentos, bien divertidos, y sus padres están bien dolidos. Y ustedes bien felices de la vida, les está pasando lo que les está pasando y les da igual. Fresh, dicen los muchachos, ¿verdad? ¿Cómo es que la frase en inglés? Take it easy. Take it easy. Algo así yo he oído, ¿no? Primero me muerdo la lengua y digo, tómalo suave, tómalo tranquilo. Fresh. No es para estar fresh, mijo. No es para estar tranquilo. Mira lo que te está pasando. Mira la vida que llevas. Mira lo desobediente que eres. Mira lo rebelde que eres. Mira lo que te está pasando, lo que te puede pasar. Y que esté fresh. Que esté tranquilo, que lo tome fácil. Que no me preocupe. Así era Saúl. Él tranquilo. Y tan sensible era Samuel que él sabía de todo esto, hermanos. Él sabía de todo esto. Y mire al final de la vida, un muerto Samuel. Ahí está Saúl queriendo, necesito un consejo. Ayúdame, quiero una solución. Estoy angustiado. Dios me ha dejado, no me escucha más. Los filisteos vienen contra mí. Estoy en problemas. Samuel, ayúdame. Pero cuando tuviste a Samuel, ¿te importó poco Samuel? Te reprendí y no le hacías caso. ¿Y por qué hoy que hasta muerto quieres que te dé consejo? Ay, hermano, nunca vamos a saber qué pasa por la vida de un hijo, por el corazón o la mente de un hijo cuando pierde a sus padres. Y después de la muerte de sus padres se encuentra en angustia, solo, abandonado. Nadie te quiere. Yo siempre he dicho, hermanos, si hay dos personas que no van a dejar de amarte en este mundo, es tu papá y tu mamá. Seas como seas, te portes como te portes, seas feo, seas lo que seas. Tú eres el más bonito para tus papás, aunque no te la creas. Pero esas dos personas no te van a dejar de amar nunca. Nunca. Dice la Biblia, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Samuel lloraba a Saúl. ¿Qué va a hacer de este muchacho? ¿Qué va a pasar de él? Ya nunca lo voy a ver. ¿Cómo le irá a ir en la vida? Y mire, hermano, lo que Dios le dijo a Samuel. Piense lo que quiera, hermano. Piense lo que quiera. Pero mire lo que Dios le dijo a Samuel, versículo 1, capítulo 16. Ya lo tiene. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? En otras palabras, le está diciendo, ya deja de estar llorando por Saúl. Y dice Dios, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Eso de desecharlo, hermanos, es como sustituirlo. Sustituir algo que no funciona por algo que funciona. Eso es. Cuando usted tiene una herramienta o un instrumento o algo que usa y llega a un punto en el que ya no le sirve, ya perdió eficacia, ya no funciona igual, usted lo desecha y lo sustituye por algo nuevo, por algo mejor, que está funcional. Es lo que hizo Dios con Saúl. Dice Dios a Samuel: ¿por qué, hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine más sobre Israel? Nunca Saúl tuvo complacido a Dios. Dice la Biblia que Samuel se apesadumbró. Nunca fue motivo de su vida agradar a Dios, hermano. Ese era un gran problema en la vida de Saúl. Nunca fue motivo de su vida agradar a Dios.
Él nunca se propuso eso como propósito, como plan o meta de su vida, agradar a Dios, vivir de tal manera, hacer las cosas de tal forma que Dios esté agradado conmigo, que yo haga su voluntad, que honre a Dios, que glorifique a Dios. Nunca fue ese el plan de Saúl en la vida. Nunca le importó la gloria de Dios, nunca le importó la honra de Dios, nunca. Él simplemente miraba su placer, sus propósitos, sus caprichos, lo que él quería hacer, a la manera que él quería hacer las cosas. Dios no era el objetivo de su vida para agradarle. Nunca tuvo un genuino, sincero interés en honrar a Dios, nunca. ¿Qué hizo Saúl para que Dios lo dejara y para que Dios no lo escuchara? Eso. Nunca fue el objeto de su vida agradar a Dios. Nunca tuvo un genuino y sincero interés en honrar a Dios. Nunca fue obediente. Siempre fue indiferente. Siempre consideró lo que Dios le decía para ver si obedecía. Nunca le interesó la obediencia a Dios. Mientras que de David, Dios dijo que era un varón conforme a su corazón. Y dice Dios ahí en el libro de los Hechos que estamos estudiando, hablando de David, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la disposición del corazón de David. Es de someterse, de obedecer. Hay un corazón dispuesto. Dice Dios, Él va a hacer todo lo que yo quiero. Cosa que Saúl nunca estuvo dispuesto a hacer. Nunca estuvo en serio en su relación con Dios. Nunca. Y probablemente nunca pensó que llegaría a estar en un punto de tanta angustia en el que entonces iba a necesitar a Dios, en el que entonces iba a marcarle insistentemente a Dios: respóndeme, respóndeme, estoy angustiado. Quizás nunca pensó que iba a llegar a ese punto. Nunca supo apreciar sinceramente, y ojo con esto, hermanos, porque Saúl nunca supo apreciar sinceramente el ministerio de Samuel con él. Nunca. ¿Qué hombre era Samuel? Fíjese, hasta llorar por él, hasta dolerle que se apartó y nunca más le vi en la vida. El pesar que él sentía por este muchacho. Pero eso Saúl nunca lo supo apreciar. Nunca. Aunque Samuel lloraba por él, le pesaba a él lo que le sucedía a Saúl. Pero Saúl nunca apreció eso. Mira, hay gente interesada, jóvenes, hay gente interesada en ustedes, que les ama, que les aconseja, que les quiere ver el bien, no los quieren ver sufriendo. No queremos que te vaya mal en la vida, que seas un fracasado, que te pierdas en el vicio, en la droga, que arruines tu vida. No queremos eso. Desgraciadamente hay algunos de ustedes que no aprecian eso. No aprecian eso. Es más, te harta que te aconsejen, ¿no es cierto? Te fastidia que te estén dando consejos, que estén tratando de cuidarte, de aconsejarte, de dirigirte, de frenarte. ¿Te molesta eso? Nunca Saúl entendió el ministerio del profeta Samuel a la par de él. Nunca. Y cuando lo vino a necesitar, ya Samuel había muerto. Ya Samuel había muerto. Nunca le puso atención a sus reprensiones, a sus amonestaciones. Samuel reprendió a Saúl algunas veces, hermano. Allí en Amalek, la primera vez, él dijo: ¿qué es eso que has hecho? Dios te escogió como rey, Dios te habló, Dios te dio indicaciones. ¿Por qué no hiciste caso? Dios confrontó Samuel confrontó a Saúl. Digo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué no le pusiste atención? Pero hermanos, Saúl nunca apreció esas amonestaciones y reprensiones, nunca les puso atención, nunca las tomó en cuenta para su vida, para ser mejor persona, para ser mejor rey, para superar errores, deficiencias personales en su reinado. Nunca lo hizo.
Y Saúl nunca le puso atención a las consecuencias de su indiferencia espiritual. Y déjeme decir eso, hermanos, las indiferencias espirituales tienen consecuencias en la vida, si no a corto o a mediano, a largo plazo. Saúl está al final de sus días y Samuel ha estado con él desde la primera orden que Dios le dio en el capítulo 15. Desde las primeras órdenes que Dios comenzó a darle, Saúl estuvo con él. Y Samuel está al final de sus días. Saúl está al final de sus días. Y dice que estuvo 40 años allí. Nunca le puso atención a las consecuencias que un día podían venir sobre él por su indiferencia espiritual. Nunca creyó que Dios se cansaría. Pero llegó el día cuando Dios se retiró. Y llegó el día cuando Dios guardó silencio. Cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios no responde más de ninguna manera. Debo decirle esto, hermano, Dios estuvo por muchos años. Dios estuvo por muchos años. Dios escuchó por muchos años. Dios respondió por muchos años. Dios le habló por muchos años. Dios le amonestó por muchos años. Dios esperó muchos años. Pero llegó el día cuando Dios guardó silencio. Clama lo que quieras, ora lo que quieras, grita lo que quieras, pero Dios guardó silencio. Y no le respondió más. Después de todo, ¿quieres saber cómo termina una vida así? Después de todo, hermanos, y al final de la vida, y al final de su reinado, Saúl y 3 hijos suyos terminaron muriendo el mismo día, en la misma batalla, contra el mismo enemigo. En manos de los filisteos. Aunque la Biblia dice que Saúl tomó su propia espada, fíjese en la angustia que llegó. Él vio a su escudero y le dijo: mire, yo no quiero que los filisteos me maten, mátame. Dijo a su escudero. Su escudero no quiso hacerlo. Y dice la Biblia que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella antes que los filisteos lo agarraran. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Fíjese cómo terminó Saúl. Casi que quitándose la vida él mismo, para no ser el oprobio de los filisteos y que los filisteos lo agarraran. Y el versículo 6, capítulo 31, versículo 6. ¿Sí lo tienen? El final de la historia de una vida, hermanos. Este es cuando el telón se cierra, ¿verdad? Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Y se cierra el telón de esa vida. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue esa vida? Y mire cómo terminó. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Hermanos, quiero terminar diciendo esto: Dios se cansa cuando las cosas nunca llegan a ser en serio con Él. Dios se aparta y no responde más de ninguna manera cuando no encuentra seriedad, cuando no encuentra obediencia. No esperemos a que Dios llegue el momento de guardar silencio. No sé cuánto tiempo Dios ha estado hablando, llamando, ayudando, escuchando, respondiendo. No sé cuánto tiempo Dios lo ha hecho. Con Saúl lo hizo por años, ya para el fin de sus días.
Dios se fue, se apartó de él. Y miren en qué momento lo dejó. ¿En qué momento lo dejó? Cuando él mismo dice, estoy angustiado, los filisteos pelean contra mí. Y él dice, y Dios se apartó de mí y no me responde más. ¿Qué está diciendo? Estoy solo, estoy desamparado. No tengo a Dios, no me oye Dios, y Samuel, no te tengo a ti. Estoy solo. Si esta noche usted está aquí, hermano, es porque Dios todavía está hablándole. Es porque Dios todavía a lo mejor quiere seguir escuchando. No espere que llegue el momento en el que Dios guarde silencio por completo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted ha decidido venir a este altar y doblar su rodilla, hablar con Dios por alguna razón, hágalo de una vez, hermano. Padre, muchas gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tomas tiempo para hablarnos, tomas tiempo para escucharnos, tomas tiempo para respondernos. Gracias, Padre, por gente que has puesto cerca de nosotros, como pusiste cerca de Saúl a Samuel, para que fuera su consejero, su ayuda, su guía, para que fuera, Señor, quien le hablara de parte tuya, le diera las instrucciones, le diera las indicaciones, pero también para que fuera quien en su momento le reprendiera, le exhortara, le corrigiera. Señor, gracias porque pones gente cerca de nosotros para eso. Ayuda, Señor, esta noche a entender, ayúdanos a los cristianos a entender eso. Ayuda, Señor, a los hijos a entender que tú has puesto primeramente a sus padres ahí cerca de ellos para que les guíen, les guarden, les aconsejen, les detengan, les digan no, para ayudarles, Señor, a que la vida les vaya bien. Señor, no permitas que lleguen los días en los que tú guardas silencio por completo, en los que tú ya no respondes, o que lleguen esos días, Señor, en los que los hijos ya no tienen un consejo de sus padres, ya no tienen una reprensión, ya no hay quien les exhorte, quien les llame la atención, ya no hay quien les frene. Padre, ayúdanos esta noche a reflexionar y a tomar decisiones sabias y correctas en nuestra vida en cuanto a nuestra relación contigo, nuestra relación con la gente que has puesto cerca de nosotros, Señor, para ayudarnos y aconsejarnos y guiarnos. Padre, que esas cosas que nunca le importaron a Saúl nos importe a nosotros. Que sea para nosotros, Señor, importante obedecerte. Que sea para nosotros propósito de nuestra vida agradarte, honrarte. Señor, ayúdanos esta noche a venir delante de ti, suplicarte que nos ayudes para que nuestra vida pueda ser una vida que te honre y te glorifique, que te exalte, Señor. Una vida que te retenga con nosotros, Padre, que sea un gozo tener esa comunión nosotros contigo, tú con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, esta noche a venir ante ti, tomar esas decisiones, rogarte que nos ayudes a vivir cerca de ti, a ser sensibles, Señor, como Samuel lo era, no duros, no amargos como Saúl era. Padre, ayúdanos, por favor, esta noche a tomar un tiempo para hablar contigo y buscar lo mejor para nuestra vida espiritual y nuestra relación contigo, Señor. Bendice, Padre, estos minutos de oración. En esa actitud de oración, hermano, si esperaba que yo le invitara a venir esta noche al frente, le invito a venir y hablar con el Señor. Quizás venga solo para decirle, Señor, nunca tal acontezca que tú te apartes de mí o que dejes de responderme, Señor. No permitas que yo haga cosas que te aparten de mí, que te alejen de mí, que cierren tu oído a mis oraciones. Yo no quiero hacer nada que te aleje de mí. ¿Alguien esta noche? ¿Alguien más quiere venir y doblar su rodilla? O ahí donde está, doblar su rodilla y hablar con Dios y decirle, Señor, líbrame, guárdame llegar a ese punto que Saúl llegó, donde no sentía más tu presencia, donde no tenía más respuestas tuyas a sus oraciones.
Señor, no quiero llegar a ese punto que Saúl llegó. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Si usted quiere dejar su lugar todavía, venga esta noche. Será difícil llegar a situaciones a las que creímos que nunca íbamos a llegar. Pero cuando nuestra vida con Dios no es en serio, hermanos, es muy fácil de caer espiritualmente y llegar a puntos a los que creímos que no íbamos a llegar. No descuide su relación con Dios, escucha a Dios, obedezca al Señor, no juegue con Dios, tome en serio la cosa con Dios, respete al Señor. Ahí está todo lo que Saúl hizo para que Dios se apartara de él y no le respondiera más. Padre, gracias esta noche por el día que nos has dado. Gracias, Señor, por la bendición de vernos en tu casa, de saludarnos, de compartir, de tener comunión. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias porque hemos abierto tu palabra. Hemos venido para cantarte, para orar, para alabarte, Señor, pero también hemos venido para tomar tiempo suficiente en abrir tu palabra, leerla, aprender de ella y ojalá, Señor, a disfrutar de ella. Ayúdanos a regresar con esas enseñanzas, con esas reflexiones, con esos llamados, Padre, que tú has hecho en nuestras vidas este día. Que nos ayudes a ser mejores, que nos ayudes, Señor, a que nuestra relación contigo pueda ser cada día más fortalecida, más consistente.